Es que no sufro todo el tiempo, son episodios que me dan. En mi vida me ha dado 3 veces, no es algo que es constante. Mucha gente dice, no, estoy depre, no estás deprimido. Tienes es una tristeza. La depresión es un desbalance químico que por más bien que todo esté, tu cerebro te está mandando una señal de que nada está bien. El famoso desequilibrio químico que popularizó J Balvin es una teoría, no se puede comprobar científicamente, y para hablar de este tema y de la medicación antidepresiva y de las farmacéuticas y de la TCC, quiero citar el capítulo 4, La nación de los placebos, del libro Sentirse Bien, una nueva terapia contra las depresiones, libro que es referencia para psicólogos y pacientes. Pero tenga cuidado, este capítulo destruye la medicación antidepresiva, basado en estudios científicos y la experiencia profesional de David Burns, que es el autor del libro. Pero también existen opiniones positivas de pacientes y especialistas que utilizan estas drogas porque les funcionan. Si usted está enfrentando una depresión o una ansiedad y su terapeuta le recomendó medicación, es su decisión. Pero tome una decisión basada en información y no en miedo y estigma. La medicación le puede ayudar, pero es la terapia la clave para encontrar el origen de su enfermedad. Voy a dividir este video en partes. Si le interesa un tema en específico, no se coma el video entero. En cuanto al desequilibrio químico, es una teoría a punto final y es una irresponsabilidad que su médico le diagnostique esto porque no hay forma de comprobarlo. Antes de empezar, ¿quién es David D. Burns? Es un psiquiatra estadounidense, autor de numerosos estudios y de bestsellers como el libro que estamos viendo en este video. Popularizó la TCC, terapia cognitivo-conductual, es famoso por ser crítico de la medicación antidepresiva y contra la ansiedad y practicó la psicoterapia por al menos 30 años. Creador del modelo TEAM, es profesor y ha dirigido miles de talleres y seminarios. El man es uno de los grandes psicólogos de la historia, sin duda. El desequilibrio químico es una teoría que tiene origen en la antigua Grecia. El padre de la medicina moderna, Hipócrates, llamó a la depresión melancolía, porque creía que estaba producida por una sustancia negra segregada de la vesícula biliar. En la actualidad los científicos siguen buscando este desequilibrio, pero ahora lo buscan en el cerebro más que en la vesícula. En principio se culpaba a la serotonina, la molécula de la felicidad. En teoría, según algunos psiquiatras, la depresión y ansiedad son consecuencia de una falta de serotonina, y los estados de euforia extrema son consecuencias de un exceso de esta sustancia. Ningún estudio ha comprobado la validez de esta teoría. De hecho, David Burns llevó a cabo un experimento con veteranos de guerra deprimidos. Les aumentó el nivel de serotonina, sin embargo sus estados de ánimo no mejoraron en absoluto. Experimento que acaba con la teoría de la serotonina. El Prozac es un medicamento IRSS, inhibidor de la recaptación selectiva de la serotonina. Tiene un efecto poderoso en el sistema de serotonina del cerebro. Si la teoría fuera cierta, debería recuperar enseguida a los depresivos, pero no sucede así. Hasta la fecha, junio de 2025. No hay evidencia concluyente que demuestre que la depresión o la ansiedad sean causadas directamente por un bajo nivel de serotonina en el cerebro. Si su médico le dice que sufre de desequilibrio químico, no tiene bases científicas para esta afirmación y no debería hacerlo. En cuanto a la medicación antidepresiva, David Burns dice en su libro: aún así, la mayoría de personas opinan que el tratamiento más eficaz son los medicamentos. De hecho, esta es la postura oficial de la American Psychiatric Association y la mayoría de los médicos de Estados Unidos lo toman por dogma de fe. Quizás en su época esta frase era cierta. Recordemos que el libro fue publicado el 1 de julio de 1980, hace más de 40 años. La American Psychiatric Association y la American Psychological Association recomiendan la psicoterapia y la medicación en casos más severos. Creo que también dejó de ser un dogma de fe. La medicación ha perdido seguidores en las últimas décadas. Hay en juego miles de millones de dólares de beneficios anuales por la venta de medicamentos antidepresivos y antiansiedad. Por eso los grandes laboratorios se gastan grandes sumas de dinero en apoyar la teoría del desequilibrio químico. Además, subvencionan una buena parte del presupuesto de la American Psychiatric Association y la American Psychological Association. Financian enormes gastos de investigación y educación en las facultades de medicina. Naturalmente, financiar la investigación y la educación es malo, pero el dinero compra influencia, y los grandes laboratorios se centran sobre todo en vender sus medicamentos. Las investigaciones científicas deben ir dirigidas a descubrir la verdad. Las investigaciones de los laboratorios farmacéuticos van dirigidas a vender nuevos productos.
En el capítulo hablan de dos tipos de medicamentos, las benzodiazepinas y los ISRS. Recordemos que hay tres tipos más, y de los cuales no se mencionan y yo no hablaré. David Burns desmonta las dos mencionadas en el libro, las benzodiazepinas o tranquilizantes menores como el Xanax, el Ativan y el Valium. Sirven para ocasiones puntuales, intervenciones como una colonoscopia, pero el uso prolongado le va a generar dependencia en tan solo 3 semanas. Entre más tiempo tarde en dejar de tomarlas, mayor va a ser el síndrome de abstinencia. Algunos expertos han afirmado que deshabituarse del Xanax puede ser tan difícil como dejar la heroína. Los antidepresivos llamados ISRS como el Prozac, el Pacin o el Zoloft han sido muy promocionados, no son adictivos, pero muchos estudios demuestran una leve ventaja con respecto a los placebos, y esta mínima ventaja puede verse a errores en los estudios. El efecto placebo es un tema muy importante y que obviamente se trata en el capítulo. Nuestras expectativas pueden ejercer influencias poderosas sobre nuestra manera de pensar, de sentir o comportarnos. Si usted está convencido de que una cosa le sentará bien, entonces es probable que le siente bien, aunque no tenga ningún efecto verdadero. Los números son increíbles. Si le administras un placebo a personas, por ejemplo con depresión, al menos un 30-40% de estas personas se recuperarán. Si el estudio es de 1 millón de personas, al menos 300.000 a 400.000 se recuperarán. Imagínate la publicidad que tendría un medicamento con 400.000 pacientes recuperados. Pero en realidad el medicamento no tuvo ningún efecto. Para trastornos mentales el efecto placebo es de 30 a 40%. Para enfermedades como el cáncer es mucho más bajo. Hay estudios que demuestran que el Zoloft, un medicamento muy usado contra la depresión y ansiedad, tiene la misma eficacia que un placebo. La triste realidad es que los resultados que suelen entregar los laboratorios farmacéuticos no muestran gran diferencia entre el placebo y el medicamento. Y además los estudios tienen poca validez. Los estudios se dividen en pacientes que toman el placebo y otros que toman el medicamento. Para que tenga validez, los pacientes no deben saber qué están tomando, pero al tener o no tener efectos secundarios, los pacientes saben que están tomando, y el saber modifica sus creencias, que modifica el resultado. Volvemos a lo mismo. El interés de las compañías farmacéuticas no es curar enfermedades, es vender medicamentos. No es una teoría conspirativa. Si sacan un estudio que demuestra una diferencia significativa entre placebo y medicamento, sus acciones subirán al instante. Hay un incentivo económico gigante para que estos estudios salgan bien. La experiencia personal de David, él cuenta que al principio administraba muchos antidepresivos a sus pacientes, pero la mayoría no les ayudaba. Su experiencia era diferente de lo que decían los laboratorios farmacéuticos. David sabía que sus pacientes tenían muchos pensamientos negativos, pero no creía que fuera capaz de tratar la depresión y ansiedad cambiando su manera de pensar. Intentó la terapia cognitivo-conductual con sus pacientes y se sorprendió por los resultados. Dejó su carrera de investigador y se dedicó a la psicoterapia a tiempo completo. Después de 35.000 sesiones de psicoterapia usando la TCC, es fiel partidario de la TCC. La terapia cognitivo-conductual aborda el origen de muchos tipos de ansiedad y depresiones. Tiene mucha evidencia empírica de efectividad a corto, mediano y largo plazo. Los resultados son superiores a los de los fármacos y tienen menos indicio de recaídas.